Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre las características de la luz y su importancia. La luz es una forma de energía que emiten todos los cuerpos luminosos y que percibimos mediante el sentido de la vista. Nuestra fuente principal de luz es el sol. La trayectoria es lo que le llamamos el camino que recorre la luz. Existen diferentes fuentes de luz como puede ser el fuego, los focos, tubos de luz, focos neón, etc. El ser humano ha aprovechado las características de la luz para satisfacer las necesidades, como por ejemplo las linternas portátiles, los faros que sirven para guiar a los barcos hasta el puerto, los relojes de sol, los vidrios opacos y translúcidos para las ventanas y muchos otros más ejemplos. El tamaño de la sombra de estos objetos varía dependiendo de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz. Los objetos a nuestro alrededor se pueden clasificar según la cantidad de luz que dejan pasar. Tenemos los objetos opacos. Estos no dejan pasar la luz y forman una sombra definida. Los objetos translúcidos dejan pasar parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue. Y tenemos también los transparentes. Estos son los que dejan pasar casi totalmente la luz. Veamos ejemplos de estos objetos. Como ya te mencioné, los objetos opacos son aquellos que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida, como por ejemplo una madera, una caja de papel o una esfera. Tenemos también los objetos translúcidos, son los que dejan pasar parcialmente la luz y la sombra que se produce es tenue y un poco borrosa. Y aquí tenemos, por ejemplo, una esfera de cristal o un acetato. Ejemplos de los objetos transparentes tenemos los vasos, los vidrios de las ventanas, que estos son los que dejan pasar casi en su totalidad la luz. Esta luz que dejan pasar los objetos produce una sombra. La sombra la podemos clasificar en dos tipos. La primera sería umbra. Esta sombra es la que proyectan los objetos opacos y es una sombra mayormente definida, es decir, que al verla podemos identificar fácilmente qué objeto produce esta sombra. El otro tipo de sombra es la penumbra y esta es proyectada por los objetos translúcidos y es de una manera parcial o borrosa como vemos en la imagen, y esto se debe porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente por el objeto. La luz y las sombras pueden también ser parte de nuestro entretenimiento, por ejemplo, creando un teatro de sombras. Para este necesitas tener una linterna, cartulinas negras, tijeras, cinta adhesiva y un palito de madera. Y lo más importante, la creatividad. En esa cartulina puedes recortar las siluetas de diferentes personajes y ayudado de la luz de la linterna podrás contar la historia de tu cuento favorito o algún cuento de tu imaginación. Durante el día, la posición de la Tierra cambia respecto a la del Sol y en consecuencia cambia la dirección de los rayos solares. Y esto lo podrás comprobar realizando un reloj solar. Para este reloj solar necesitas tener un círculo de cartón, un palito de madera, tijeras y un lápiz para ir marcando las horas. Cuando el sol se percibe en su punto más alto, lo que llamamos mediodía, las sombras se proyectan cortas. En el amanecer o en el atardecer, las sombras se proyectan más largas.
Ahora es tu turno de poner en práctica esto que aprendiste hoy. Comparte conmigo si realizas tu teatro de sombras o tu reloj de sol. Nos vemos en la próxima.